El día de hoy vamos a trabajar un apartado muy sencillo, muy elemental, pero a su vez muy importante para entender lo que es la química orgánica. Y hoy vamos a estudiar precisamente el átomo de carbono, que es el átomo que se encarga o el cual es objeto de estudio de la química orgánica. Entonces el átomo de carbono es un átomo pequeño, es un átomo muy sencillo, muy simple, que tiene unas características especiales, unas características que lo hacen único en cuanto a lo que es requerido por, digámoslo así, por la naturaleza para haberlo hecho como el átomo central para organizar todo lo que tiene que ver con la vida. Comencemos con que el carbono tiene un número atómico igual a 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo de carbono tiene 6 protones y tiene 6 electrones. Por tal razón, pues vamos a hacer inicio estudiando su configuración electrónica. Para esto lo vamos a realizar, entonces la configuración electrónica del átomo de carbono será 1s2, 2s2 y 2p2. Esa es nuestra configuración del átomo de carbono en el estado basal, en el estado fundamental. ¿Por qué hablamos de que tiene un estado fundamental? Porque resulta que este átomo de carbono, para poder interaccionar con otros átomos, ya sea de carbono o de cualquier otro elemento, va a tener que generar un proceso de excitación, un proceso que se llama hibridación. Vamos a ver el por qué. Entonces vamos a hacer la representación de la configuración electrónica por medio de los spin. Entonces vamos a comenzar. Recordemos que el nivel S tiene solamente una línea y en este caso decimos que el S tiene dos electrones con spin contrario. Este sería el nivel 1S. Vamos a ver el nivel 2S. El Volviojega solamente tiene una lineecita y también tiene, según lo que nos indica aquí arriba, tiene dos electrones, uno con un spin contrario al otro. Y vamos a donde tenemos la parte importante y la parte interesante en este caso, que es el nivel 2P. Normalmente en lo que es el nivel P tiene espacio para 6 electrones. Pero ¿qué pasa? Aquí me está indicando, según la configuración electrónica, que solamente tenemos espacio para, bueno, tenemos espacio no, tenemos dos electrones. Entonces vamos a acomodarlos teniendo en cuenta el principio de exclusión de Pauling que nos dice que debemos siempre colocar primero un electrón por cada espacio y ahí sí nuevamente podemos retomar a terminar de llenar los espacios que tenemos para los electrones. Aquí que nos estamos dando cuenta que esencialmente en nuestro átomo de carbono en estado fundamental o en estado basal tenemos electrones desapareados y tenemos una parte del subnivel que está sin ocupar. ¿Qué son electrones desapareados? Electrón desapareado es un electrón que está solo en un espacio. Entonces, este de acá, que estamos señalando en este momento en azulito, es un electrón desapareado y este de acá es otro electrón desapareado. Entonces, en total tenemos dos electrones desapareados. Si fuera así, como está este átomo de carbono en estado basal, solamente podríamos formar dos enlaces. ¿Por qué? Porque este electrón desapareado tiene la posibilidad de formar un enlace y este va a formar otro, con otro electrón para completar su pareja. Pero en la realidad esto no sucede. ¿Qué es lo que sucede realmente? Realmente vamos a ver que este átomo de carbono va a poder producir un total de cuatro enlaces. Cuatro enlaces que van a ser con diferentes elementos o incluso en algunos casos con el mismo elemento puede formar más de un enlace, que es en el caso pronto el oxígeno, o enlaces entre carbono-carbono que pueden formar dos hasta tres enlaces entre ellos mismos. Entonces antes de continuar vamos a tener en cuenta otra cosa importante. Estudiando el estado basal o el estado fundamental de nuestro átomo de carbono y es el número de valencia que tiene. ¿Qué es la valencia de un elemento? La valencia de un elemento es identificar cuántos electrones tiene en su última capa. Recordemos entonces que estamos viendo aquí nuestro átomo de carbono, lo vamos a tomar como el núcleo. Recordemos que nuestra configuración electrónica nos va a indicar a nosotros
¿cuántos electrones tenemos? Entonces, en nuestro primer orbital que está aquí, que es el 1s2, tenemos dos electrones. Vamos a pintar por acá un electrón, otro electrón. Pasamos al nivel 2 porque los que siguen son 2s y 2p. Entonces, en ese orbital vamos a tener un total de, tengo dos electrones en el 2s y dos en el 2p, quiere decir que tengo un total de 4 electrones para ese nivel. Entonces vamos a pintar acá nuestros 4 electrones. Y ese fue el último nivel que estamos obteniendo en nuestro carbono. ¿Qué quiere decir? Que este nivel es el último nivel que tenemos. Y los electrones que se encuentran ahí son los que vamos a considerar como electrones de valencia. Entonces vamos a nombrarlos como EV, electrones de valencia. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia en total para el último nivel energético. ¿Qué pasa? Que como todos los átomos deben intentar cumplir la ley o la regla del octeto, que es poder tener 8 electrones en su último nivel energético. Entonces, por esa razón él va a generar enlaces. Pero como les decía ahorita, no los vamos a generar en este estado que nos encontramos acá, sino en algo que se llama un estado de excitación o algo que realmente en química orgánica nombramos como la hibridación del átomo de carbono. Entonces, ¿qué es la hibridación? Es simplemente acoplar el último o los últimos niveles que tenemos acá de energía. Entonces vamos a volver a hacer nuestra configuración electrónica, el 1s, que realmente no lo vamos a tocar porque es el nivel energético interno del átomo, entonces no lo vamos a utilizar. Y tenemos, vamos a hacerlo del mismo colorcito para que no nos perdamos, los niveles 2s y 2p. Entonces aquí tenemos el 2s y estos de acá van a ser el nivel 2p. Toda esta línea de acá es el nivel 2p. Vamos nuevamente a ubicar nuestros electrones. Entonces tenemos un electrón acá, acá teníamos dos. Y teníamos nuestros dos electrones desapareados en el 2p. Entonces tenemos uno acá y uno acá. ¿Qué pasa? Si lo vamos a ver, este espacio aquí en blanco, que está sin electrones, digámoslo en pocas palabras, se está desaprovechando y es un espacio que puede ocupar electrones. Entonces, ¿qué va a hacer el átomo de carbono? Va a entregar energía a cualquiera de estos dos electrones de acá y ese electrón al ganar energía va a cambiar, va a subir al siguiente, digámoslo hacia el siguiente subnivel de energía. Entonces, este electrón, vamos a tomar lo que fue este acá, va a saltar, va a brincar y va a ocupar este espacio que está aquí. ¿Por qué? Porque él también debe cumplir el principio de exclusión de Pauling y se va a acomodar acá. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría esta partecita. Entonces esto nos queda convertido en lo siguiente. Tenemos un espacio que nos deja el átomo que saltó. Tenemos nuestros niveles P. Y finalmente en el último espacio que está en blanco, en espacio libre, ahora tenemos un electrón. ¿Que de dónde salió? Pues fue el electrón que saltó del 2s. Eso es un proceso de hibridación. ¿Qué quiere decir hibridación? Estamos combinando subniveles energéticos del átomo de carbono, específicamente los que se encuentran en el nivel de energía número 2, en el último nivel de energía del carbono. Ahora, ¿para qué se hace esto? Pues si nos damos cuenta, en este caso, obtenemos ahora varios espacios. Tenemos un espacio aquí, tenemos un espacio aquí, tenemos espacio aquí y tenemos espacio aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tenemos 4 espacios. Pueden entrar 4 enlaces más, 4 electrones más. Es decir, podemos hacer enlaces con 4 elementos. Pero, no siempre se va a hacer con 4 elementos diferentes. Entonces, esto aquí, si nosotros lo tomamos como tal, completico, vamos a decir que esta es una hibridación sp3. Ojo, sp3, ¿por qué? S me indica que tomamos un orbital S y sp3 porque tomamos los 3 espacios, 1, 2 y 3 espacios del orbital P. ¿Listo? Cuando hacemos nosotros esta hibridación sp3,
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar enlaces sencillos y en este caso los enlaces sencillos que se van a formar nos permiten formar a nosotros moléculas orgánicas que denominamos alcanos. ¿Listo? Esos son los elementos o los compuestos químicos más sencillos que nosotros podemos formar, que son los alcanos, y todos deben tener enlaces sencillos. El alcano más sencillo que nosotros tenemos es el metano, que tiene CH4, es decir, está el átomo de carbono unido a 4 átomos diferentes, pero cada átomo va a ser de hidrógeno. Ese es el más sencillo de todos los alcanos. Ahora, eso es con hibridación sp3. ¿Listo? Vamos a ver qué otro tipo de hibridación. Entonces vamos a correr este momento por acá y vamos a ver la otra hibridación. Vuelve y juega. Pintamos, dibujamos en este caso nuestra configuración electrónica como la teníamos inicialmente en su estado basal para poder entender qué es lo que va a pasar ahora. Entonces teníamos que este salto por acá y cada uno de estos tenía su electrón solito. Resulta que esa hibridación también se puede dar no con los tres enlaces, ni con los tres enlaces, no, con los tres espacios del P, sino solamente un S y dos P. Esto quiere decir que es una hibridación sp2. Vuelve y juega. ¿Qué quiere decir? Que tomamos un espacio del orbital S y dos del P. Esto nos deja acá un orbital P solito. Esto puede ser P, puede ser el PX, el PY o el PZ. Como tiene tres espacios, quiere decir que ese orbital se ubica, si tuviéramos, digámoslo así, un plano cartesiano en los tres ejes, el eje Y, el eje X y el eje Z. Entonces, ¿esta hibridación para qué me sirve? Esta hibridación a mí me sirve para formar enlaces dobles. ¿Por qué enlaces dobles? Bueno, porque resulta que cuando tenemos enlaces sencillos, la forma en la que se van a reunir, digámoslo así, a formar los enlaces es de frente. En este caso tenemos acá dos orbitales sp2, no es un muñequito, aclaremos que parece con ojitos. Estos enlaces de aquí se llaman enlaces sigma. ¿Listo? Entonces tenemos acá el simbolito de sigma. Cuando está el P, vamos a hacer que tenemos el mismo simbolito, pero como nos quedó uno, pues nos va a quedar acá como un 8 muy grande, que va a ser exactamente lo mismo con otro átomo de carbono que esté igualito. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos de acá van a formar un enlace y estos de aquí van a formar otro enlace. Y en este caso, los enlaces de arriba se llaman enlaces pi y estos son los enlaces sigma. Y esto nos hace el doble enlace y nos permite formar las moléculas orgánicas que le siguen en complejidad que se llaman alquenos, que son moléculas orgánicas que tienen por lo menos un enlace doble. ¿Cuál es el más sencillo? Tenemos este compuesto de aquí, que es el alqueno más sencillo, y es el que nosotros llamamos eteno. ¿Listo? Esto con una hibridación sp2. Entonces, para los alcanos o enlaces sencillos tenemos hibridación sp3, para los alquenos tenemos hibridación sp2. Ahora nos falta el último tipo de hibridación, que lo vamos a ver en este mismo instante. Y vuelve y hacemos el mismo proceso. Nuestra configuración electrónica basal y vamos a completarla entonces nuevamente con lo que teníamos. Tenemos que nuestro electrón había brincado a esta última y ahora en el primero cogimos los tres espacios que tenía el orbital P. En el anterior solamente cogimos dos, por ende, sí, como ya se lo están imaginando, vamos a tomar solamente uno. Y esa hace la hibridación sp. ¿Para qué me sirve la hibridación sp? Para formar enlaces triples. Enlace simple era sp3 y formaba alcanos. sp2 me forma enlaces dobles para alquenos y enlaces triples con la sp me forma, alquinos, que son moléculas con triple enlace. El más sencillo que tenemos
sería el etino. Aunque acá coloco nada más. Entonces me queda con un hidrógeno acá, me queda con un hidrógeno acá. Ahora, algo importante notar. Si nos hemos dado cuenta, acá solamente tenemos un hidrógeno acá al lado. En este teníamos dos aquí. Y en este que teníamos aquí, pues tenemos muchos más. ¿Por qué nos está disminuyendo la cantidad de hidrógenos que estamos viendo? Sencillo, recordemos que en un principio dijimos que el átomo de carbono puede unirse con 4 átomos diferentes, máximo. Es decir, yo puedo unirlo aquí con otro carbono, puedo unirlo con un hidrógeno, puedo unirlo con el flúor y puedo unirlo con el bromo, hipotéticamente. ¿Por qué digo hipotéticamente? Porque los elementos que están ahí no se van a poder distribuir así por el tamaño. Por ejemplo, el flúor y el bromo son elementos bastante grandes. Entonces pueden hacer una molécula muy inestable y probablemente ni siquiera exista en la realidad. Pero ¿a qué venimos acá? Que tenemos 4 átomos diferentes unidos a nuestro carbono. Como aquí tenemos 3 enlaces, él solamente puede tener en total 4 enlaces. Si aquí ya formamos 3, pues solamente nos queda espacio para formar un enlace más, por eso solamente tenemos un hidrógeno. Aquí por el contrario, tiene 2 enlaces, le queda espacio para formar otros 2, por eso tenemos 2 hidrógenos. Y eso es importante notarlo. Si en algún esquema, en alguna figura que tengamos de algún compuesto, digamos, vamos a poner el ejemplo de esto. Yo tengo aquí y por X o Y razón, aquí me colocan a mí que esto es CH3. Yo voy a identificar obviamente que esa molécula está mal, porque este carbono de acá no puede unirse a 3 hidrógenos más, porque tendría un enlace a este lado, un enlace a este lado, y 3 que tiene con los hidrógenos serían 5 en total. Y eso, mis amigos, es incorrecto. El átomo de carbono nunca podrá generar ese proceso. Esa es la estructura básicamente que tenemos para del por qué el carbono nos forma los enlaces y por qué es tan importante. Entonces es sencillo, porque es un átomo muy pequeño, muy estable, y hay otro átomo que es similar, que es el átomo de silicio, pero el átomo de silicio forma estructuras más cristalinas, menos resistentes. Precisamente por eso es que un vidrio que está hecho fundamentalmente de silicio es cristalino. Entonces imaginémonos nosotros nuestras estructuras óseas, por ejemplo, o las estructuras de cualquier otra sustancia orgánica, formadas con silicio sería algo muy fácil de quebrar, de romper y pues no generaría el proceso o todo lo que necesitamos y nos permite generar la vida. Eso por una parte. Por otro lado, importante saber que esos enlaces no se generan así porque sí, se acomodaron como ya, como cayeron y punto. Resulta que los enlaces, o más bien los electrones que tiene libres el carbono, se acomodan de una forma en la que la repulsión entre ellos sea mínima. Por eso es que vamos a intentar dibujarlo, no se me va muy bien, pero la forma de los enlaces que generan con el átomo de carbono es algo que nosotros denominamos un tetraedro. Entonces, están ubicados más o menos con ángulos de 108,2 grados aproximadamente. Y pues eso va a variar dependiendo del tamaño del átomo. Entonces, estas son como las generalidades básicas sobre el carbono. Cualquier duda de pronto que tengan nos pueden dejar sus comentarios para volver nuevamente a retomar algunas cosas que se necesiten. Nuevamente estamos, como se dan cuenta, retomando con el canal de YouTube que habíamos dejado abandonado por algún tiempo. Entonces no olviden suscribirse, dejar su like y sugerencias a cualquier otro tema de pronto que tengan inquietudes. Recuerden que también nos pueden seguir en la página de Facebook que tenemos. Nos pueden encontrar como profesor de química. Y nada, cualquier cosa los estamos esperando y estamos atentos a sus dudas.